Escalofríos, los relatos más terroríficos del maestro de los cuentos de miedo. Bienvenido a la zona intermedia. Gabe siempre deja las cosas para el último momento. Llegó a las 6:10 a su casa y le dijo a sus padres que tenía que comprar un regalo de cumpleaños para el día siguiente para su amigo Carver. Sus padres estaban viendo un documental sobre pulpos en Netflix y no le hicieron demasiado caso, aunque sí que le echaron la bronca por no pensar las cosas con antelación. Gabe subió a su habitación a hacer los deberes, pero no pudo resistir la tentación de entrar en el cuarto de invitados, que era donde sus padres siempre guardaban los regalos de Navidad, y echar un vistazo. Desde pequeño lo hacía, y descubrió un paquete pequeño con su nombre. Tenía toda la pinta de ser aquel reloj inteligente que había estado pidiendo con tanta efusividad. No se lo pensó, rompió el papel, abrió la caja y lo vio. ¡Guau! Sí que era el reloj inteligente. De manera furtiva lo abrió de la caja y lo sacó, pero el reloj se le resbaló de entre las manos y cayó al suelo, rompiéndose el cristal y la pila. ¿Qué es eso?, dijo su madre desde abajo. Nada, mamá, no pasa nada, y se lo guardó en el bolsillo. Desde aquel momento empezó la pesadilla, ya que después de hacer los deberes bajó para cenar, pero sus padres le dijeron que todavía era pronto. Seguían viendo el documental de pulpos aún. Eran las 6:10. ¡Qué extraño!, pensó. Es la misma hora a la que he llegado. Subió de nuevo a su habitación y siguió con los deberes. Bajó una hora después con mucha hambre, pero sus padres le respondieron lo mismo. Aún son las 6:10, Gabe. Queda un rato para cenar. Ahí estaba pasando algo raro. Seguían viendo el documental de pulpos en Netflix. El muchacho se metió en la cama y decidió dormir. Seguramente así todo se acabaría. Pero cuando despertó, 3 horas después, y con él los estómagos rugiéndole, descubrió para su pavor que seguían siendo las 6:10 y sus padres aún estaban viendo aquel dichoso documental de pulpos. Estaba atrapado en el tiempo. Salió de su casa y comenzó a correr, pero pronto notó que unas sombras le perseguían. Tenían el aspecto de niños, pero eran grises, completamente opacos. Bienvenido a la zona intermedia. Bienvenido a la zona intermedia. Repetían aquellas sombras sin cesar. Le dijeron que eran los niños de la zona intermedia, atrapados en el tiempo y condenados a ser siempre sombras perpetuas. Persiguieron al muchacho por todos lados y estuvieron a punto de atraparle, pero en el momento justo, Gabe se dio cuenta de que aún tenía aquel reloj en su bolsillo, así que lo abrió, volvió a meterle la pila, encajó la carcasa y bingo, aún funcionaba. Los niños sombra desaparecieron. Al día siguiente era el cumpleaños de su amigo Carver, y su padre le había convencido para regalarle también un reloj inteligente. Pero lo que ocurrió que fue que nada más abrir su regalo se le escurrió de entre los dedos y se le cayó. «Vaya», dijo Carver, «creo que he roto el reloj». Nuestros pequeños monstruos. Los gemelos Chloe y Sin son dos monstruitos. Cada vez que Becca se queda con ellos para cuidarles, les hacen de todo. Destrozan los muebles, tiran la comida por todas partes y sobre todo le muerden. Chicos, si vosotros me mordéis, yo os muerdo, os lo tengo dicho, le recriminaba siempre Becca cada vez que tenía que cuidarlos. Acababa agotada. Una vez le dijo a su madre que si podía cuidar a los gemelos, también estaba capacitada para hacer de canguro, así que puso un anuncio. Nadie la llamaba, pero en la casa del carnicero, aquella mansión lúgubre y tenebrosa, al final de la calle descubrió que habían venido nuevos inquilinos. Se acercó ya que vio que tenían 2 pequeños hijos. Eran gente un poco rara, de mirada irusta y muy reservados. «Hola, vecinos, hola amigos, me llamo Becca y puedo hacer de canguro. Si os hace falta, porque estoy viendo que acabáis de llegar y tenéis hijos, ¿verdad?» «Bueno, estaría bien», respondieron ellos. «¿Cómo se llaman vuestros hijos?» «Se llaman Grom y Gram». «¿Qué nombres más extraños?» «Sí, bueno, son nombres antiguos de familia». Becca comenzó su trabajo la noche siguiente. Cuando entró en la casa, todo estaba desangelado y lleno de telas de araña. Aún no se habían empezado a mudar. «Bueno, ¿los niños ya han cenado?», preguntó. «No, aún no». «¿Y qué comen?» «Pues cualquier cosa». «¿Y a qué hora se tienen que acostar?» «Ya lo descubrirás por ti misma. Bueno, nos vamos, adiós».
En cuanto los mayores salieron por la puerta, comenzó la pesadilla. Grum y Gram eran dos terremotos. Al principio parecían niños traviesos, pero cuando empezaron a subirse por las paredes, a colgar del techo boca abajo y a mostrar unos colmillos afilados, Becca se asustó demasiado. Aquellos eran dos monstruitos, pero de verdad, Grim y Gram eran dos monstruitos reales y quisieron morderla, pero Becca sacó sus afiladas garras y les dijo: «¡Ey! Si vosotros mordéis, yo os muerdo». «Pero bueno», dijeron los monstruitos, «¿tú también eres una monstruo?» Pues claro, ¿qué os habéis creído los dos? Los dos gemelos monstruitos explicaron que aquellos no eran sus padres, sino que estaban deseando huir de allí, ya que los tenían secuestrados, y ya no volverían más. Así que Becca cogió a los dos gemelos y los llevó a su casa. Allí jugaron con los gemelos que ya tenían, y también eran monstruitos. Así que su madre se frotó los 3 ojos y dijo: «Madre mía, 2 bocas más que alimentar. No sé de dónde voy a conseguir el dinero para tanta carne cruda». Piel. Freddie Baker tiene 13 años y quiere ser el mejor jugador de baloncesto de su colegio. De hecho, su padre siempre le ha dicho: «Freddie, tú puedes ser quien quieras ser». Todo comenzó a andar mal en uno de los partidos clasificatorios. El balón se le escurría de las manos y no conseguía coger ninguna pelota. Al principio no le dio importancia. Perdieron el partido y solo se puso triste, pero en el vestuario notó como si la piel de las manos se le estuviera descolgando. Lo habló con su amiga Melody, pero no le dieron importancia apenas. Tenían que preparar una acampada a los bosques de Jefferson. A lo largo de la semana todo fue a peor, ya que las orejas también se le descolgaban, e incluso en otro partido de baloncesto la semana siguiente se le fue la piel de los pies, se escurría y Freddie no paraba de caerse y de tropezar. Notaba como si tuviera una tela alrededor de todo su cuerpo que se le estuviera desprendiendo de él mismo. Llegó la hora de ir a los bosques de Jefferson, y aquella noche de acampada todo fue una auténtica pesadilla. Su cara se le empezó a caer, a derretir, a descolgar. Su cuerpo parecía una toalla a punto de caerse. Tanto fue así que sus amigos acabaron horrorizados. Freddie llamó a sus padres para que fueran a buscarle de inmediato, y cuando le recogieron parecía un monstruo, un amasijo de pieles deshechas y arrugadas sobre su ropa. Su padre lo cogió en brazos y lo llevó a casa. Le dijo: «No te preocupes, cariño». Juntos abrieron un armario que había en la buhardilla y que había estado siempre cerrado con candados, y lo que Freddie descubrió allí, al otro lado, le sorprendió. Había un montón de pieles humanas colgadas en perchas. «Bueno, Freddie, ya tienes 13 años», dijo su padre. «Ya puedes elegir la piel que quieres ponerte. Yo he usado muchas de estas antes que tú nacieras». «¿Pero de qué estás hablando, papá?» «Ya sabes lo que siempre te digo, hijo. Tú puedes ser quien tú quieras ser». El fantasma del coche. Miller, el primo de Paul, es un auténtico idiota. Siempre interrumpe, gasta bromas pesadas e incluso insulta a Paul llamándole Gugu, cosa que odia. Es un poco mayor, y por eso lleva a Paul y a su amiga Ava al colegio por las mañanas, aunque siempre llega tarde y pidiendo las cosas para meterlos en líos. El coche en el que los lleva es una tartana del año catapún, y Miller insiste en que detrás, en el asiento trasero, hay un fantasma encerrado. Paul y Ava no se lo creen, pero cuando a mitad de la historia Miller les hace varias jugarretas, estos trazan un plan para asustarle y vencerle de una vez por todas. Primero le abrirían las ventanillas y le cambiarían las cosas de sitio, dentro del coche. Un fin de semana incluso se lo movieron y lo aparcaron en otro lugar, todo para hacerle creer que el vehículo estaba poseído. Lo turbio sucedió cuando Paul se coló de nuevo otro día en el coche, pero algo ocurrió. Quedó atrapado en una semioscuridad, en el asiento trasero, como en un velo, en una realidad alternativa. Él flotaba allí, pero no podía abandonar aquellos asientos. Notó el frío gélido y oía voces del más allá. Entonces comprendió que las historias de su primo Miller eran reales. Por una vez no les había engañado. Había quedado allí para siempre, como un espectro, como un fantasma, en el asiento trasero de aquel desvencijado coche. El chico que oía gritos. «¡Alisa! ¡María! He escuchado un grito enorme. Proviene de allí, del pozo». Las gemelas, que eran idénticas hasta en el corte de pelo, acurrieron corriendo a la llamada de Ted y se asomaron a la oscuridad de aquel redondo y seco agujero.
¡Ja, ja, ja! Os he engañado de nuevo. No hay gritos ni nada, me lo he inventado. Las gemelas se enfadaron de nuevo con él, y con razón. Ted era un bromista. Se aburría demasiado desde que se mudó de Brooklyn hasta ese pueblecito de Hawkins, y siempre estaba inventando bromas pesadas para entretenerse. El objetivo eran siempre las gemelas, sus únicas amigas. Una vez las llamó para que acudieran deprisa a su casa, ya que se había quedado encerrado dentro y sin llaves. Él las esperó dentro de un armario disfrazado de monstruo y las asustó de lo lindo. Ellas juraron vengarse, pero Ted estaba tranquilo porque ellas no eran de esa clase de personas. ¿Verdad? En verano se aburría tanto que fue a la casa abandonada de los Franco. Allí escuchó claramente unos gritos de auxilio que le helaron la sangre. Acudió a las gemelas, pero naturalmente ya no le creyeron. Llamó a sus padres también, muy rápido, y acudieron a la casa, pero nada se escuchó entonces. Sus padres creyeron que era una broma. Volvieron a llamarle mentiroso y se marcharon. Ted estaba intranquilo. Debía volver a la casa de los Franco porque alguien le estaba pidiendo auxilio. Alguien le necesitaba. Y eso hizo. Recorrió toda la casa al día siguiente escuchando gritos de auxilio, pero solo encontraba polvo, arañas y excrementos de rata. Unas voces que no sabía de dónde procedían y una angustia al pensar que alguien necesitaba socorro se escuchaban en todas las plantas. Pasó tanto tiempo en la casa que se perdió. Entonces fue él el que comenzó a pedir auxilio. ¡Ayuda! ¡Socorro! Tras varias horas cayó en la cuenta de que era él mismo el que había estado escuchando pedir auxilio. Era su misma voz. Aquellos gritos que le reclamaban eran los suyos propios. Siempre había oído historias de personas que se quedaban atrapadas en el tiempo, y él se había convertido en uno de ellos. Quiso llamar por teléfono a las gemelas, pero no tenía claro que le creyeran y fueran en su ayuda. ¿Lo harían? ¿No lo harían? ¿Por qué no habrían de hacerlo?